Hola, sed todos bienvenidos y bienvenidas a una nueva emisión en el Estadio Johan. En esta ocasión dejamos de lado la pelota, dejamos también de lado la vorágine del mercado y nos centramos en la asamblea de compromisarios. Quizá un tema un tanto farragoso, un tema que haya gente que le pueda aburrir, pero es un tema esencial para el club. Es un tema muy interesante de tratar y qué mejor que hacerlo con, en mi opinión, expertos en la materia. Sin más preámbulos, para mí un absoluto placer dar la bienvenida a Marc Duch, que ha estado en otras ocasiones aquí en el estadio, sobre todo con el tema de la moción de censura. Te lo he dicho por privado, Marc, y te lo dijo Jordi aquí en el podcast. Muchas gracias por la moción, porque por muchos que haya gente que no lo viera necesario, fue muy necesaria y se está viendo hoy en día. Gracias por venir, Marc. Nada, gracias a ti por invitarme y gracias no a mí, sino a toda la gente que estuvo detrás del proyecto de la moción de censura, que como bien sabes, fuimos muchísimos grupos de socios, algunos precandidatos, toda la gente que se implicó. Fue espectacular, salió redondo lo siguiente y yo jugué mi parte pequeñita, como la jugaron todos los demás y por eso funcionó, porque todos jugamos el mismo juego. Sí, es cierto que hubo mucha gente, pero déjame que te tire un poco el piropo, porque la verdad que creo que hay muchos que nos sentíamos huérfanos y que tuvimos una figura como para sentirnos identificados y como para levantarnos de ese letargo que podíamos tener la afición blaugrana, que demostró que no estaba tan dormida como parece. Y sin ir más lejos, para mí una de las personas que puede demostrar que la afición blaugrana puede mover mares y montañas, que es nuestro buen amigo Michal Gadek. No sé si lo he pronunciado bien, Michal. Bienvenido de estar aquí en el estadio. ¿Cómo estás? Hola, bien. ¿Vosotros? Muy bien, nada, decirle un poco a la audiencia, quizá los que sí que escuchan el estadio te conocen un poco más. Te hiciste un poco conocido por venir desde Polonia a Barcelona para traer tu firma. Un poco. Para traer tu firma y si no me falla la memoria, que no es muy buena, la de varios compañeros de allí, bueno, bastantes de por allí, de Varsovia, de Polonia, bueno, Polonia en general. Y otra vez lo has vuelto a hacer, es decir, estuviste en la asamblea, es decir, una asamblea que convoca a 4.000 socios, se han presentado 700 y pico, 750 más o menos, si no me equivoco, y uno de ellos era un tío que viene de Polonia, es decir, es muy meritorio y nada, gracias también a ti por ser como eres y por demostrar que amas el club por encima de todo. Nada, si os parece, mi idea era presentar un poco este podcast especial asamblea, un poco ordenando el orden del día, quizá los puntos más interesantes, porque es verdad que una asamblea puede durar como una jornada laboral. Hay temas más importantes, más interesantes, otros quizá no tantos. Vamos a tocar lo más esencial, digamos. Pero antes de nada, me gustaría
un poco, ya lo hemos tocado el tema de la convocatoria, aprovechando también quizá que el presidente ya no es quien es y ahora es Laporta, hay gente que quizá ha destapado más si esta asamblea estaba caduca. He leído comentarios de todo tipo que antes no leía, incluso cuando no se celebraban. Se ha hablado un poco de que como 4.000 socios o acudiendo 700 podían representar a la masa blaugrana, o incluso, por ejemplo, alguien que no creo que sea sospechoso de nada, Marc Menchen en Sport, que es un tipo sabido en economía, comentaba un poco que sí, que le parece que la singularidad del modelo de propiedad es importante, pero que quizá hay temas que no pueden decidir gente que no esté preparada, hablando de 500 millones de euros, ¿no? Marc, tú que como te presentaste con Víctor Font en un apartado que esto te iba a tocar bastante de cerca, Bastante. ¿crees que la asamblea de compromisarios tiene un formato caduco? Sí, o sea, la asamblea había que reformarla con Bartomeu, había que reformarla anteriormente con Sandro, con Laporta más atrás y no se ha hecho nunca. Necesita una reforma estructural en tanto que, primero, se convocan a 4.000 socios compromisarios, de los cuales el año que yo recuerde, el año que han ido más, ha sido cerca de 1.100, 1.200, es decir, a lo sumo aspiramos a un 25% de asistencia. Con lo cual ahí ya tienes una cosa muy, muy, muy necesaria de mejorar. Y en segundo lugar, hay que pensar un poco qué le ofreces a la gente a nivel asambleario. Es decir, si yo ofrezco como club una asamblea anual que dura 6, 7, 8 horas, las que sea, con materias densas, pesadas, y es la única que hay, es normal que mucha gente le dé pereza y diga, oiga, salvo gente como Michal que dice, no solo voy, sino que es que vengo de Polonia para ir, que esto nos tendría que dar vergüenza al que vive en San Feliu o al que vive en Cornellà o donde sea, que le da pereza ir al campo, oiga, que hay un señor que ha bajado de Polonia y ha venido para la asamblea. Pero yo puedo entender que se haga pesada y que la gente diga, es que no me apetece nada. Yo lo puedo entender. Para mí la solución a esto es reformular la asamblea, probablemente hacer 2, 3 asambleas anuales de temáticas diversas, intentar acotar los temas que se tratan en la asamblea para que sean temas realmente críticos y donde realmente tienes que fomentar el debate entre los socios. Al final, si tenemos 3 temas en lugar de 8, nos podemos permitir que ayer o anteayer, por ejemplo, la presentación de cuentas que hizo Moix, hizo una presentación, se recogieron 10, 12, 15 preguntas, se le pasaron y él respondió. Pues probablemente en un ambiente con más disponibilidad de tiempo se podría haber hecho un diálogo con Moix. Pregunta, respuesta, repregunta, y para eso tiene que servir la asamblea, para clarificar cosas con una interlocución directa con la persona que está al mando. Al final de todo se trata, como te digo, de repensarla, de actualizarla, de intentar que vaya en el mayor número de gente posible, de acotar los temas, de segmentarla para que sea una cosa, ya no te digo ágil, pero una cosa un poquito más digerible. Michal, tú que no, si no me equivoco, no habías estado presente en ninguna asamblea, ¿cómo lo viste? ¿Te pareció a lo mejor algo ya anticuado? ¿No fue tan tediosa como pudiera parecer? Y también tuviste también, en cierto modo, el privilegio de que, gracias o por desgracia, por el COVID, se pudiera vivir en el Camp Nou, creo que en un escenario bastante idílico que se podría incluso mantener. ¿Cómo lo viste, Michal, tú? Sí, o sea, exactamente el escenario pues era súper bonito, pues también la posibilidad de volver a Camp Nou, pues después de más de un año y medio, era pues muy impresionante, o sea, era una oportunidad muy buena, o sea, para mí también, o sea, era una gran impresión de poder llegar ahí, de poder ver a todo el mundo, o sea, cual pues le importaba lo suficiente también para ir. Para mí también es un tema de interés profesional un poco, o sea, que yo soy un abogado y
pues había visto unas cuantas asambleas en mi vida y pues estaba curioso también de cómo funcionaría pues bajo el derecho español también. Podemos decir que no es muy distinto en esto, para ser honesto, pero sí, a mí sí me preocupó un poco. O sea, estaba preparado que la participación no iba a ser muy alta, pero es que resultó ser, en mi opinión, muy baja, o sea, de 500%. Y al final, porque yo sí, pues decidí que si ya pues fui ahí, que me iba a quedar hasta el final. Al final estábamos como 50, 60 personas como mucho, o sea, que era surrealista, que básicamente parecía, tal y como os decía, que íbamos a ser, o sea, casi el mismo número que el número de directivos que estaban en el escenario y del staff, o sea, quizás con el staff incluido hasta habían más empleados de club que los compromisarios. Pues supongo que también por parte de eso, de que estaba muy larga, están más que 6 horas, hacía sol, hacía calor, así que, y todo el tiempo con la mascarilla, que aquí nosotros ya no lo tenemos en aire libre. Sé que en España pues tampoco lo habrá dentro de unos días, pero sí que eran muy rigurosos con eso, que yo me la quité como para beber agua y luego me olvidé ponerla y pues después de un minuto vino una empleada pues pidiéndome que me la vuelva a poner. Así que bueno. Piensa, Mijal, que la asamblea de compromisarios históricamente suele ser corrompida por gente con una edad de un factor de riesgo elevado con el tema del COVID. A lo mejor por eso eran un poco intransigentes. Nada, me parece muy interesante comentar un poquito gente que está en el chat. Roisa GPM, que te pone, Marc, precisamente un poco lo que te comentaba al inicio. Gracias por la emoción que despertó al barcelonés dormido, y luego ya te he puesto, Mijal, no sé si va por ti, pero ya te lo digo yo, lo de barcelonismo. Y luego por aquí aparece nuestro querido Tony Marco, que por cierto fue el compañero que en el WhatsApp del estadio me avisó que estabas tú presente, que yo lo estaba viendo y no me había fijado. Ya te he dicho que pensaba que era tu amigo Adrián, que por cierto entre Adrián y Mijal hacen un podcast que se llama 9 del Camp Nou, que lo podéis seguir en Twitter, porque hablan en Twitter. Adrián me lo encontré el día de las elecciones con una bandera no sé si era de la Peña, Mijal, o no sé si era del Nou Camp Nou, que nos hicimos una foto y todo, pues me hizo mucha ilusión. Sí, ella era de la Peña de Łódź, sí, de la cual pues Adrián es presidente, sí. Yo tengo devoción por Mijal y por Adrián, porque es que me parece fenomenal, me parece una historia de barcelonismo, 100%, y claro, es que conecto muchísimo con eso, me encanta. Sí, no, la verdad que es algo de admirar. Lo acabas de comentar ahora mismo, de gente que a lo mejor le pueda dar pereza, que puede ser entendible, y te aparece un tío que se hace un viaje nada sencillo, porque ya me has comentado en privado, Mijal, que por el tema del COVID, pues te habrás llevado encima alguna PCR que otras para poder venir a una asamblea que mucha gente deniega. También comentar, antes de pasar ya al primer punto, Marc, tú también conocerás a Marc Ciria, que ha escrito en La Resistencia del Palau, que es otro gran grupo que hizo un gran trabajo en la moción y que sigue haciendo un trabajo espectacular con la sección de baloncesto, que por suerte nos está dando éxitos y yo creo que faltan más por llegar. Comenta, ha escrito un artículo en referencia a la asamblea. Es un artículo que no habla tanto del tema económico, que es lo más acostumbrado que le vemos a él, que también lo toca un poco, sino que habla un poco como para darle un poco de potencia a esa asamblea como tal. Él dice que reforzar la asamblea con una participación activa y promoviendo la máxima implicación de los miembros, y él ponía varios puntos. Yo lo intento resumir un poco. Habla de que haya una mayor transparencia para explicar los puntos a presentar, que eso a veces el club no lo pone fácil. Esperemos que poquito a poco también nosotros bajemos un poco ese malestar que llevamos acumulando años y dejemos de ver fantasmas quizás donde no los hay. Estamos un poco eso está en bien actitud de defensa, ¿no? Está bien visto, sí, eso está bien visto. Al menos tengo yo esa sensación conmigo mismo, que escucho alguna noticia y me pongo un poco tenso. La comparto. Luego también habla de que al socio se le podría
poder ofrecer formación, ya sea en webinars, para poder instruirse, por ejemplo, en temas de economía, que, por ejemplo, Michal ha comentado que él sí que está sabido en estos temas, tú, Marc, también. Por ejemplo, yo hay cosas que se me escapaban completamente y pensaba, si yo estuviera ahí, sí que puedo entender a Marc Menchen. ¿Qué potestad tendría yo? Un enfermero, un raso, Claro. votando un sí o un no Claro. a un crédito de 500 millones de Goldman Sachs. Yo no tengo, es verdad, no tengo conocimiento. Claro, yendo a lo que decías antes de Marc Menchen, el artículo que publicó, en el fondo de la cuestión, el razonamiento es acertado. Es decir, oiga, aquí hay 700, 1000, 1200, incluso hasta si vienen 4000 personas que están tomando una serie de decisiones sobre el futuro del club que son críticas y cruciales más allá de lo habitual, y estas personas o estas decisiones tendrían que estar en manos de personas digamos que formadas o adecuadas o con conocimientos suficientes para tomarlas. Yo entiendo el razonamiento, creo que se equivoca en la motivación, porque él lo fundamenta en que la persona de la asamblea no está formada y por eso va a votar, puede votar mal. Y ponía como ejemplo el tema del escudo, de la modificación del escudo. Es decir, la modificación del escudo, cualquiera que conozca la masa social del Barça sabe que no se aprobó por la manera en que se hizo. Porque apareció de golpe porrazo la Junta, dijo, oye, voy a cambiar el escudo. Es este. Lo vamos a votar. Y la gente dijo, bueno, primero te votamos que no y después ya decidiremos entre todos qué escudo... Es decir, al final es un tema que el socio, si le explicas bien las cosas, de materia sentimental como puede ser un escudo o de materia económica como pueden ser unos presupuestos, si se las explicas, el socio lo entiende. Y ahí estoy 100% con el diagnóstico de Marc. Es decir, si el approach es, no, es que el socio no sabe, por lo tanto no puede decidir, no. Oye, mi respuesta es, si el socio no sabe, pues le enseñamos. ¿Por qué no le puedo hacer unas clases? ¿Por qué no le puedo explicar cómo es un balance de un club de fútbol? ¿Qué son las amortizaciones? ¿Qué son los créditos con entidades deportivas? Yo lo aprendí en la universidad y no es tan difícil. Cualquiera lo puede aprender si pone un poco de atención, pues se lo explicamos. Y así tendremos a la gente formada. ¿O es que vamos a mantener siempre el... No, como tú no sabes, tú no puedes decidir. No, ya, el Barcelona como club de socios, social y democrático, no puede poner estas barreras. Al contrario, tiene que intentar franquearlas. Es decir, tú no sabes, pues ven. Puedes venir cada martes a las 7, que el club monta sesiones informativas sobre cómo funciona un club de fútbol y en especial el Barcelona. ¿Por qué no hacemos eso? Sí, yo antes de prepararme un poco el podcast, de leer unos cuantos artículos y bueno, cosas que también hubiera hecho de normal, no nos engañemos. Sí, tenemos pues, servicio, ¿no, David? Sí, te había leído a ti precisamente en Mirai, ¿no? Si no me equivoco, sí. que comentaste lo del escudo y luego leí a Marc Menchen, porque sabía que era un artículo que había llevado a cierta crítica y digo, bueno, voy a leer un poco, también he escuchado a Marcel Lorente, bueno, un poquito, me gusta también conocer un poquito todos los palos. Precisamente, no sé si tú hiciste el artículo antes o después, pero me parece un ejemplo muy mal parido del telescudo, porque tenías miles de ejemplos quizá mejores. Exacto. Y además en un ambiente muy crispado, el imponer... Venías de intentar saltarte los límites de endeudamiento. Sí. O sea, es un mal ejemplo. Sí. Yo entiendo, por eso te digo, yo el fondo de Marc lo entiendo, de Marc Menchen, pero creo que, imagino que por desconocimiento, escoge un mal ejemplo, pero es que además me veo capacitado de negarle la mayor, porque yo creo que si vamos a una tecnocracia pura y dura, si vamos a dar el club a los 10 profesionales y que ellos hagan y lo descontrolamos todo, ya sabemos lo que pasa, porque lo hemos visto. Hemos tenido el club en manos de 15 personas durante 10 años, nadie, salvo 4 desalmados como yo, Michal y 2 o 3 más, nadie ha prestado atención a lo que pasaba en este club, pese a que había muchas alarmas, y ahora estamos como estamos. Ese no es el camino. El camino es tener, evidentemente, gente profesional y formada y capacitada dirigiendo la nave, pero los de fuera, los socios, tenemos que estar al quite, tenemos que saber y conocer sobre el club. No tenemos que vivir con los ojos cerrados, al contrario. Abiertos, cuan más abiertos mejor y con todo el conocimiento que podamos.
Luego tendrás más ganas o menos, te implicarás más o menos, pero entre 140.000 personas, evidentemente va a haber por lo menos 100 que querrán estar atentos a todas estas cosas. Pues explícaselas. Sí, totalmente. Una cosa que hablabas también del tema de explicarlo y no de imponerlo, que fue una de las maniobras, para mi gusto, peor hechas ya con respecto al escudo, que es presentarlo en un ambiente bastante alto de crispación por el tema de subir la deuda, que ya era un tema muy delicado. Un tema que te puede gustar más o menos, puede ser pro o anti, que esto ahora está, ya sabemos que está poniendo, bueno, el barcelonismo siempre ha estado de moda, toda la historia, creo. Con el tema de Laporta, otra cosa no, pero tiene un poder de seducción, digamos, y de habilidad a la hora de explicar lo que quiere presentar. Y una de esas cosas era el tema de las cuentas de la 2019-2020, los presupuestos de la 2021, que yo creo que, en mi opinión, todos estábamos pensando, todo el mundo dice que hay que votar que sí, pero nadie queremos realmente votar que sí, va como contra nuestros principios. Y creo que Laporta hizo un gran trabajo de dejar atado y bien atado, explicado y bien explicado, y seduciendo a la propia Mija quizá, de explicarles el por qué se tenía que votar que sí, que no era una imposición quizá de la Junta, sino que era por un bien del barcelonismo, y también, en cierto modo, Laporta lo que dejó bastante claro era la gran preocupación de ese sí, que era si luego iba a haber alguna responsabilidad, algún tipo ¿no? Necesitábamos asegurarnos que esto no iba a quedar así, que si había alguna irregularidad o algún tema ilegal después de la auditoría, porque era uno de los miedos que esta asamblea se celebrara sin la auditoría presente, sí que consiguió dejarnos bien claro y bien certificado que esto era así. Yo creo que los nos eran gente que aún así estaban tremendamente enfadados. Al menos me dio esa impresión yo desde casa. Mija, ¿a ti qué te pareció la exposición de Laporta y cómo vendió esos sís, tanto como para las cuentas de hace 2 temporadas como para los presupuestos que no se llegaron a celebrar, digamos que por el COVID? Pues otra vez, desde el punto de vista, digamos, de profesional, o sea, Laporta le veo, o sea, es una persona que jamás me quería encontrar en una vista judicial, al lado contrario, porque es que, joder, que realmente tiene tanta carisma y se veía perfectamente y tiene este poder exactamente de poner las cosas simples que no lo son. O sea, yo creo que lo explicó muy bien exactamente para todo el mundo, dejando claro en principio que por qué se tenía que hacer y luchando o explicando contra pues, el mayor problema que eso podía conllevar, que sería exactamente eso, que se cerraría unas puertas a depurar responsabilidades, que Laporta dijo que eso no iba a pasar. Y yo creo que al dar, digamos, su palabra en referencia a esto, pues que compró a la gente, básicamente justamente con eso, porque yo creo que ahí esa era mi impresión, que cuando pues salió Jordi Moix en primer lugar, o sea, hubo silbatos, básicamente, ¿no? Luego también hubo aplauso y bueno, pero se veía que el ambiente no, que la gente no, que no le agradaba mucho a la gente, digámoslo así. Pues entonces yo creo que este fue un gran trabajo por hacer. A mí personalmente, pero entiendo que eso no pudo haber sido el caso, pues me habría gustado escuchar más sobre exactamente eso, qué significa para él depurar, o sea, depurar responsabilidades, porque no es cierto que no se cerró alguna puerta. Y él lo sabe perfectamente, o sea, que aprobar estas cuentas pues tiene consecuencias y te cierra unas puertas que no se podrán volver a abrir. Y yo me lo sé, pero solamente porque pues, he leído ley de deporte, etcétera, y no creo que nadie lo haya hecho. Así que bueno, pero como dije, pues lo entiendo perfectamente porque pues también hablaba 700 personas que vienen de distintos, o sea, que tienen distinto nivel de educación, etcétera, etcétera, quizás. Y yo creo que dirigiéndose
un grupo tan distinto entre los miembros, pues sí lo hizo muy bien. O sea, bueno, hemos visto el resultado, aunque también os tengo que decir que yo no me puse, no pude forzarme a votar en sí. Yo voté en blanco en las dos. No tenía ninguna duda, Mijal, no tenía ninguna duda. Es que es una cosa que desde casa se veía un poco, pensabas, tú también, Marco, ¿cómo lo ves? Porque sin ir más lejos, pues tú tuviste posibilidades de estar en esa posición, pidiéndole a la gente un sí, que tú posiblemente votarías un no. Ya sé que es difícil. Yo votaría un no, es decir, mi único argumento, no, es que es un tema complejo, porque al fin, de entrada, evidentemente, primero, yo estos números no me los creo. No me los creo porque los he mirado, me los he estudiado y estos números no son correctos. De la 19-20, estos números no reflejan la realidad económica del club a 30 de junio de 2020. Y esto se va a ver cuando salga la auditoría porque se van a detectar errores y salvedades y quizá cosas fraudulentas que impactarán en las cuentas de la 19-20. Por lo tanto, las cuentas no son correctas. Además, las ha formulado una junta saliente que ya todos conocemos y eso por sí solo es motivo más que suficiente para votarles que no. Ahora, dicho todo esto, mi único argumento exclusivo para votar que sí es que el club me lo pida. Si el club con gente nueva, con junta nueva, con proyecto nuevo me dice, oye, necesito esto, podría votar en blanco, como dice Mijal, pero también podría votar que sí, pero pura y exclusivamente pensando en la entidad, en el club. Yo creo que el ejercicio que hizo el club, o que hizo Laporta en concreto, es un ejercicio de experto en la materia, no tiene más misterio. Laporta conoce el club perfectamente, sabe perfectamente qué es lo que inquieta a la gente antes de que se lo digan. O sea, Laporta sabe que la gente lo que quiere es sangre. En este momento la gente quiere sangre. Y Laporta sabe que esa misma gente que quiere sangre, si le aseguras que igual sangre no, pero algunas heridas profundas sí, también le va a parecer bien. Con lo cual Laporta lo que hizo fue decir, oye, vamos a ir paso a paso. En octubre ya pasaremos las facturas que tengamos que pasar, pero ahora hacedme confianza porque lo necesitamos así. Y evidentemente, si Laporta te pide que le hagas confianza, es muy difícil que no se la hagas por este carisma y este magnetismo que tiene. Pero es un tema que, ya te digo, era un tema difícil, era un tema complejo. Yo creo que nos ha dolido, incluso a Mijal le habrá dolido el estómago votando en blanco y no pudiendo votar que no. O sea, es un tema que cuece mucho, que nos escuece mucho. Yo creo que lo manejaron muy bien. Yo creo que hicieron una asamblea en estos términos muy, muy para sus intereses, que son los del club. Lo manejaron muy bien. Yo no sé, y te lo digo con toda sinceridad, como siempre, yo no sé si hubiera tenido el estómago que tuvo la Junta para ir, no lo sé, sinceramente, no, porque es que de verdad que no lo sé. Igual a la hora de votar, pues oye, tengo que ir al baño un momento y me hubiera ido, no lo sé. Pero yo creo que lo hicieron, en este aspecto lo hicieron muy bien porque el papelón que tenían... Hombre, es que tienes un papelón que tienes a Mois defendiendo unas cuentas y Laporta pidiendo a la gente que tranquilidad y que vamos a votar estas cuentas a favor. Hombre, es que es un papelón muy complicado, complicado. Muy complicado y además la junta anterior, que todos la conocemos, y el que no sabe de qué pie calzan es básicamente porque no ha querido, porque las han hecho de todos los colores, digamos. Sobre todo los leones, como así decirlo, a Jordi Moix, que ya ha comentado Mijal, que fue silbado, un poco criticado, pero al menos tuvo que salir a defender algo que evidentemente que es culpable, pero quizá, pues bueno, Bartomeu hubiera demostrado si le quedaba un porcentaje de dignidad, pero sinceramente no creo que lo hubiera conseguido presentar
ya no digo bien, sino porque No, pero ya subieron varias. Sí, pero por eso llega un punto en el que no vas a ir a defender lo indefendible. Pues igual tienes que ir tú, Bartomeu, o tú, Moix, subir al estrado y decir, no nos ha salido bien, nos hemos equivocado. Y tomamos una serie de decisiones pensando en el interés del club, sin mala fe, pero no nos salieron bien. Y no pasa nada y te puedes equivocar. Lo que no puedes hacer es lo que hizo el señor Moix, que es salir allí, encabreditar a la gente, sacar pecho y presumir y... No. O sea, tienes que asumir que lo has hecho mal porque es evidente, todo el mundo lo ve que lo has hecho mal. Pues, y no pasa nada. Te daremos 2 palmaditas a la espalda, te vas para casa y en octubre, y si eso ya te demandaremos. Pero hombre, no intentes encima pretender que tus cuentas son una maravilla y que están muy bien hechas y que todo es culpa del COVID. No, hombre, no. Que tontos somos hasta cierto punto. Sí, totalmente. También, hoy, mira, es una noche que un poco reivindicativa. Adrià Soldevila, otro tipo que siempre lo digo aquí cuando hemos hecho podcast, digamos, más institucionales con Jordi, con Culé de Chamberí, que no ha podido estar al final, pero le hubiera encantado unirse. A veces hablamos que fruto del Bartugate, que a mí no me gusta particularmente decirle Barçagate, porque no creo que haya que manchar a la entidad, fruto del Bartugate, que parece una cosa muy banal y muy chorra, puede que reciban un castigo de todas las tropelías que han hecho. Pero bueno, Adrià Soldevila tuvo una entrevista en Goal, que ahora está en este medio, previa a la asamblea con Jordi Moix, y quizá lo puso más contra la pared que en la propia asamblea, que ya lo llevaba todo muy preparado, y realmente la asamblea sí que el socio tiene poder de pregunta, pero al final es cierto que el Jordi Moix o el directivo de turno tiene bastante opción de salirse. Claro, porque no hay diálogo, no hay repregunta. Le preguntabas algo a Moix y te contestaba. Tampoco te tiene que responder. O sea, hubo un chico que le preguntó por Mateus Fernández y él se puso a responder sobre Pedri. Sí, ya está. Pero como no tienes la opción de decir, oiga, es que yo le he preguntado otra cosa, se muere el tema allí. Este es el problema. Sí, en muchas ocasiones se hacen 10 o más preguntas de golpe y claro, cuando va a responder la 10ª, pues el tema ya se ha diluido bastante, es así. Pero con Adrià Soldevila la pregunta era directa, ¿vale? Y la entrevista realmente es muy interesante, pero por ejemplo hay un tema que en la asamblea no se tocó tanto, o al menos él pudo regatearlo mejor, que sí que le dice que si no hubiera habido los intercambios entre Nieto y Zilesen o entre Arthur y Pjanic en estas 2 últimas temporadas, que hubieran habido pérdidas muy elevadas, ¿vale? El propio Jordi Moix dice que sí, que hubo beneficio de estas operaciones, dijo que es la verdad. Y entonces Adrià le respondió, ¿lo consideras hacer demagogia? Esto es lo que tú dices, Marc, es una pregunta, yo te doy y tú me das, que no se puede hacer en la asamblea, es cierto, ¿vale? Y él dice, no, y entiendo que estas operaciones no son nuevas, intenta hacer el regate que hacía ahí en el Camp Nou, no se han hecho siempre porque siempre es mejor fichar a un jugador y vender a otro, pero con el apoyo de la Secretaría Técnica lo ejecutamos de esa manera, no fuimos los primeros ni seremos los últimos en hacerlo. Es posible que sea cierto, porque el contexto ahora a lo mejor nos empuja a ello, pero ya nos están diciendo que habían cosas pre-COVID, ¿no? que estaban utilizando, es decir, que sí que él mismo, que es el responsable económico del club, está afirmando que habían operaciones que se hicieron pre-COVID, vuelvo a repetir, para tapar unas pérdidas evidentes. Es que me da igual que no fuera el primero y que fuera práctica habitual. Es que me da lo mismo. El primer hombre que robó un banco no se excusa diciendo, bueno, no seré el primero ni seré el último, pues no pasa nada. No, sí que pasa. El banco lo ha robado igual. Aunque los otros también roben bancos, tú el banco lo has robado igual. Y aunque el Madrid o el Manchester o quien sea haga trueques y sobrevalore jugadores para cerrar una operación contablemente positiva, esto es un engaño. O sea, tú estás valorando a Arthur en 72 porque necesitas valorar, al revés, estás valorando a Pjanic en 60 porque necesitas valorar a Arthur en 72 para arrojar un beneficio contable. Y dices 72 como podías haber dicho 240. Si te convenía, mientras la otra parte te diga, vale, a mí también me va bien, hombre, esto es un engaño. Arthur no vale 72 millones.
ni en broma, y mucho menos vale Pjanic 60 millones. Entonces, oye, que ahora Moix, que en su día esto ya se le dijo y no, es una operación deportiva tal, que ahora tenga la desfachatez de decir, pues sí, pues lo hicimos porque todo el mundo lo hacía. Oiga, por favor. No sé, por eso te decía, los números son los que son y no son correctos. ¿Aprobarlos? Pues los aprobamos, no pasa nada. Pero cuesta mucho de digerir y más cuando tienes una actitud como la de Moix. Insisto, el tema de Soldevila está muy bien porque hizo una entrevista fenomenal y es lo que tendría que ser en toda relación con un órgano de gobierno, que es esta capacidad de diálogo, de contraposición y no simplemente de tirar una pregunta y ya me la responderán. Sí, totalmente. Mijal, no sé si quieres añadir algo más en este apartado de los presupuestos, tú que estuviste allí, o pasamos ya con otro tema también que era bastante candente. Nada más que mi impresión era, pues por lo menos eso me dio un poco de satisfacción, de que era súper nervioso, o sea, no se sentía nada cómodo ahí. Sí. O sea, se le veía muy mal y realmente que todas las preguntas que se le hicieron, pues realmente no fueron preguntas, que fueron acusaciones. O sea, la gente no quiso preguntarle cosas, le quiso, digamos, reprochar cosas un poco y bien, o sea, no eran preguntas, digamos, neutras, como las que se hacía más tarde a la Junta, a Laporta especialmente, que ¿por qué? Pues explícame por qué. Y yo no creo que la gente haya querido explicaciones, o sea, igual nadie le habría creído en las explicaciones. O sea, yo creo que la gente simplemente le quiso, pues, decirle a esta a la cara que simplemente fue la única oportunidad de hacerlo, ¿no? Pues es posible. Sí, voy a sacar la cartulina del sí, pero al menos déjame que te increpe un poco. Qué gustazo, ¿no? Que te sirve y al menos no me vaya a casa mal, ¿no? Y eso también es una reflexión, bueno, más general. Eso sí que me sorprendió. Yo no he visto una asamblea antes, o sea, ninguna. Y lo que me sorprendió es que se vota, digamos, públicamente. O sea, que no hay una votación secreta. Que levantas, o sea, y ves inmediatamente cuánta gente haya votado que sí. Es un tema importante porque yo estoy plenamente convencido que algunas votaciones de los últimos años no habrían ido como han ido de ser secretas. Porque pues claro, lo que dices tú, además se hace muy compartimentado, en plan, ahora que voten los del sí. Hostia, ves muchas cartas, bueno, pues oye, pues saco la mía. Ahora los del no. Pues, bueno, pues la guardo que hay poquitos. Por eso de estar con los ganadores, ¿no? Pero estoy muy de acuerdo, Mijal. Si se cambiara eso, tendríamos algunas más sorpresas en la asamblea de las que tenemos normalmente. Sí, pues eso a mí tampoco me queda ninguna duda y más siendo nosotros catalanes, Mijal no tanto, pero sí que el taraná del catalán posiblemente le cueste un poquito. Hoy me explicaban... sacar ese no delante de tanto sí, ¿no? Hoy me ponían una comparación de... Esto es como en el liceo, cuando los que no somos asiduos vamos, no conocemos los tempos, digamos, los hábitos, y pues aplaudes cuando ves a los otros aplaudir, te levantas cuando los otros se levantan, pues haces un poquito lo que toca. Y aquí es un poco lo mismo. O sea, cuando toca silbar, silbas, cuando toca aplaudir, aplaudes, y cuando toca votar que sí, votas que sí. Sí, más esta asamblea era muy importante para el club y posiblemente la gente que iba en cierto modo preparada, pero hay asambleas que a lo mejor si el club lleva unos años, digamos, pues de estabilidad, tranquilos, sí. Pues serán asambleas muy tranquilas y te dejarás ir por la mayoría porque a lo mejor son temas que ni conoces ni te has informado y es posible que ocurra. Nada, vamos al siguiente punto, que creo que era un punto bastante caliente. Porque digamos que las cuentas y los presupuestos era un punto de una orden del día que ya se había dirigido mucho al sí, porque bueno, se decía o es sí o es que el club va a vivir en un limbo institucional difícil de superar, ¿no? Se hablaba mucho de eso y creo que el asistente iba muy concienciado a ello y más con Laporta, incidiendo e insistiendo en el tema de depurar responsabilidades, que como dice Mijal, y reiteramos, evidentemente votar el sí tiene consecuencias. El tema de reformular la deuda y este tema de este préstamo con una entidad como Goldman Sachs, ¿no? Si no me equivoco, 525 millones a devolver en unos 15 años, ¿vale?
es una cosa que cuando se formuló con Bartomeu, para nosotros ya fue como el colmo de la crispación, posiblemente. No sé si para ti fue así, Marc. Y ahora nos lo venden o nos lo presentan como la única solución. Es una cosa que presentó, por cierto, Eduard Romeu, el nuevo vicepresidente económico del club, y en parte el que salvó el tema del aval. Y nos lo presentó como una parte de cancelar el tema de los bonos, los 80 millones aquellos de préstamo transitorio que habían, el tema también de tener un poco de oxígeno durante esta temporada, quizá la que viene, hasta que se normalice un poco la institución. ¿Cómo lo diríamos, Marc? ¿Somos un poco hipócritas los que pusimos el grito en el cielo con Goldman Sachs cuando lo dijo Bartomeu y ahora lo vemos como que hay que resignarse y hay que decir que sí? ¿Lo viviríamos igual si esto lo hubiera presentado Tony Fraser? Rotundamente no. Yo creo que no es un tema de hipocresía en tanto que han cambiado las condiciones. Si no hubieran cambiado las condiciones y fuera Bartomeu el que nos presenta esta operación, probablemente andaríamos con la mosca detrás de la oreja y probablemente con razón. ¿Qué pasa aquí? El hecho de tener una nueva junta que se encuentra con unas urgencias muy críticas en cosa de 2-3 meses, le deja muy poco margen de maniobra, esto es cierto. Goldman Sachs, ¿qué hará? Vehiculará distintos operadores financieros para prestar un dinero al Barça, ¿vale? ¿Es la mejor de las opciones? Probablemente, filosóficamente, no. A mí Goldman per se no me gusta, o sea, no es mi inversor favorito, pero soy capaz de entender que llegados a este punto, pues igual no hay alternativa o igual las alternativas son peores, no lo sé. Otra vez, tenemos que hacer, yo creo que puse al acabar la asamblea, creo que puse un tuit en el sentido de se ha hecho un depósito de confianza. Se ha llenado el depósito de que la confianza la hemos puesto toda, porque hemos confiado en el tema de la Superliga, hemos confiado en el cierre muy a nuestro pesar, hemos confiado en el presupuesto que sabemos efectivamente que no se ha cumplido, pero lo votamos a favor igualmente. Hemos confiado en que no hay alternativa a Goldman Sachs y que es lo que toca. Ok, perfecto, confiamos en todo esto. Tienes el depósito de confianza a rebosar. Ahora te tienes que hacer digno de este depósito y de esta confianza y que dentro de 6 meses no estemos echando la vista para atrás diciendo, hostia, es que nos colaron Goldman Sachs y ahora nos aprieta o lo que sea. Estoy casi seguro que no va a pasar, pero no lo sé. El problema es que si esto lo hubiera hecho Bartomeu con los antecedentes de Bartomeu y con todo lo que él conocíamos, evidentemente tendríamos una sospecha enorme. Por lo tanto, ¿lo hubiéramos juzgado distinto? Sí, lo hubiéramos juzgado distinto. ¿A Laporta o a la Junta de Laporta le damos más confianza y más cancha que la que le dimos a Bartomeu? Evidentemente que sí, porque no lleva 10 años tomándonos el pelo. Evidentemente que le tenemos que dar más cancha. Si dentro de 4 años Laporta nos ha tomado el pelo al nivel de Bartomeu, cosa que casi seguro será imposible porque lo de Bartomeu fue escandaloso, pues la confianza se va a ir desapareciendo. Pero a estas alturas nos toca confiar, claro. ¿Piensas, Marc, que tú que has estado cerca de Víctor Font y yo, en cierto modo, a veces veo decisiones que se están tomando y cómo decirlo, no sé si me parecen de una junta que quizás más de lo mismo, digamos, aunque me tengo que quitar esa mochila que llevo, ¿no? de esta década, ¿no? que hemos pasado en el fango, pero me da la sensación que al final son las decisiones similares con diferente cara que me la explica, pero sí, si me lo explica Laporta, tengo que tener fe, me lo tengo que creer. Si me lo explica Bartomeu, evidentemente me voy a enfadar bastante, pero a veces pienso en mi inconsciente y si fuera Víctor Font el que fuera presidente, estuviera tomando otras decisiones, ¿podría hacerlo o el Barça está tan jodido que es casi imposible tomar otra decisión? Y otra cosa que te quería preguntar, ¿es Laporta la persona quizá más indicada que el propio Víctor Font en poder decir lo mismo que Bartomeu, posiblemente, como sería Goldman Sachs, porque posiblemente esto se hubiera tratado igual por la otra junta, sin que haya una gran crispación? A lo último te respondo lo primero, sin duda. O sea, Laporta para eso es el mejor.
Porque tú crees que, por ejemplo, si Víctor Font hubiera presentado lo mismo, este fondo buitre como Goldman Sachs, los hombres de negro, todo esto... Palos de todas partes. Se hubiera vivido, creo, al menos es mi opinión, tanto por el grupo que ya conocemos todos, ¿no? Por el grupo Godó y todo bueno, el poder fáctico que tiene ahí detrás la anterior junta y tal. Creo que ahí hubieran llovido palos de todos los colores, pero creo que también hubieran llovido palos por gente más, digamos, sí cercana a Víctor Font, porque al final Laporta y Font son ramas diferentes, pero creo que de similares, al menos están alejadas a lo que nos ha llevado a donde estamos. Pero creo que Víctor Font no hubiera podido vender tan bien ni las cuentas, ni los presupuestos, ni este rescate. Digamos que, un poquito volviendo al tema de Bartomeu, si estas mismas operaciones nos las explica Bartomeu, le matamos. Le matamos todos, salvo Mundo Deportivo, el resto le matamos. Si estas mismas operaciones nos las explica Víctor, muy probablemente no nos las explicará demasiado bien o no tan bien como Laporta, pues porque no tiene esta habilidad que Laporta sí tiene, y además le hubieran matado unos y otros, por mal explicado y porque la operación probablemente no aparenta ser la mejor. Pero si esta operación me la explica Laporta como Laporta la sabe explicar y con el apoyo popular que tiene Laporta y con su carisma y pues la digieres de otro modo, esto es así, yo estoy 100% convencido. Y eso no hace que la operación sea más mala o más buena, simplemente hace que tú la digieras mejor o peor o que a ti te genere más o menos controversia. Yo creo que en el fondo todos tenemos, incluso el laportismo más acérrimo, en el fondo tenemos ese puntito de, hostia, no nos hace gracia tener que acudir a Goldman Sachs, evidentemente que no. Pero si es lo que toca y si no hay margen y si tal, y si encima me lo explica Laporta, que después de explicármelo parece como si te pueda llevar a tomar unas cañas porque te lo explica de esta manera, que es que te vas a casar con él casi porque es el mejor, pues oye, es más digerible. Si lo hubiera hecho Víctor, no me lo hubiera explicado tan bien, seguramente, porque Víctor es muy bueno en muchas cosas, pero no es tan bueno como Laporta explicando las cosas y hubiera recibido palos por todas partes, evidentemente que sí. Esto forma parte del Barça también, ¿eh? Este control de la psicología de la masa social forma parte del club. Y hay que, como en toda empresa o en toda entidad o tú en tu familia, tú a tu hijo número 1 le dices las cosas de un modo y al de número 2 se las dirás de otro, porque tiene una psicología distinta y sabes cómo afrontarlo. En eso Laporta es imbatible. Sí, totalmente. Mijar, esto que hemos comentado un poco con Marc, uno de los que tuvo que explicar sobre todo y que se arremangó, que no era, yo creo que era de los temas más complejos, fue Eduard Romeu. Para mi gusto, tuvo bastante mano, fue bastante seguro, hablando de que como queríamos un precio máximo de un 3%, creo que si no me equivoco, es decir, como que parecía muy seguro de sí mismo y la oratoria, pues pensemos que Jordi Moix era el económico de la anterior junta. ¿Qué te pareció la figura de Eduard Romeu? El contraste sí, ¿no? era duro, ¿eh? Sí. Yo justo os iba a decir eso, que aquí, pues en este tema, acabáis de hablar mucho de Laporta, pero realmente no ha sido Laporta quien ha hablado de este tema. Y Eduard Romeu a mí me ha parecido, también estaba pensando si no fue un poco un acto, porque me parecía como mal policía, buen policía, que Laporta obviamente tenía un tono más ligero con todo y Eduard Romeu creo que fue mucho más estricto y mucho más directo. Pero también, os tengo que decir que cuando le escuché hablar, los primeros 2 minutos hasta, y me puse a pensar que, bueno, este hombre no se queda ahí. Ese hombre no va a querer, pues, ser tan solo vicepresidente. Lo pensamos todos, Mijal, lo pensamos todos. Lo pensamos varios. No va a querer ser solamente vicepresidente, ¿no? Este señor no se va a estar 7 años en la segunda silla, esto seguro que no. Así que, bueno, ya veremos cómo sucede, pues, conociendo los pasados mandatos, el pasado mandato de Laporta y
las rupturas pues en la Junta, y a mí me preocupa eso, pero bueno, o sea, yo, en esta votación yo sí que voté un sí, aunque pues otra vez como un profesional aquí creo que nadie, absolutamente nadie, pues no fue apto para tomar ninguna decisión, porque te vienen y te preguntan para aceptar un contrato que jamás has visto. Claro. Es que no lo puedes hacer, o sea, pueden haber unas cláusulas que, vamos, que directamente hacen el contrato inadmisible y nunca lo sabrías, pero yo creo que los puntos básicos sí que se dieron, o sea, se dio pues el periodo dentro del cual tendremos que devolver dinero, se dio el tipo de interés, se dio al final también las garantías que se establecieron, que esto pues no los dijo al principio y no, si te lo puedes ahorrar mejor. Exactamente. Si te preguntan, pues lo tendrás que decir. Sí, sí. Exactamente, pero, así que... Es lo mismo. No sé si recordaréis, el préstamo de Goldman Sachs, justamente del Spy Barça de 90 millones de euros, ese préstamo nos dijeron durante varios años que no tenía garantías. Y resulta que sí que las tenía. Aparecieron en la última memoria que venía garantizado por los derechos de merchandising de Barça Licensing and Merchandising. Es decir, si el primer día me dices que hay unas garantías, no pasa nada. Es lo más normal del mundo que un préstamo tenga garantías. Pero no me las escondas. Dímelas, que no pasa nada, de verdad. Si lo dijeron, sí, se garantiza con los derechos de televisión. Vale, pues ya está. No pasa nada, pero necesito saberlo. Sí, no, es totalmente. Es decir, la estrategia de Bartomeu y los suyos, sobre todo en esta, Goldman Sachs no va a poner garantías, ¿sabes? Somos el Barça, pero sabemos con que no son el convento de carmelitas de Sarriá, ¿eh? Sí, correcto. Goldman Sachs es banca de inversión americana. ¿Tú crees que no te van a poner condiciones? Otra cosa es que sean más permisivos o menos, o más generosos o menos, pero me condiciones te las van a poner, evidentemente. Mijal, ya sé que sí que explico varias cosas, pero es lo que tú dices, no tenemos el contrato y es su palabra contra nuestra fe, digamos, pero a mí la actitud de Eduard Romeu ya no es Laporta, sí que entre comillas también posiblemente conquistó un poco a la grada en este caso y también a los periodistas un poco sabidos del tema. He leído posteriormente artículos y ha salido muy bien parado de este tema. Incluso te diría que evidentemente ya hemos comentado las aptitudes de Laporta, que ya las conocemos, pero podemos decir que es uno de los ganadores de la noche. Eduard Romeu con su oratoria, actitud y digamos, entre comillas, transparencia dentro de las posibilidades. ¿Tú también lo viste así, Mijal, en el campo? Exactamente. O sea, yo creo que se vio sobre todo súper confidente, súper seguro de lo que estaba hablando, súper convencido de que realmente creía en lo que estaba diciendo. Y bueno, o sea, por eso apareció un tipo honesto y que te, pues, transmite las noticias que obviamente, hombre, no son buenas, ¿no? O sea, porque fíjate que nunca tenían que responder la pregunta porque no se hizo y ellos tampoco lo dijeron, ¿qué pasaría si no se aprueba? O sea, eso sí que fue un contraste en comparación con lo que pasó con el presupuesto, con la aprobación del presupuesto, porque ahí pues hubo preguntas de este estilo. De hecho, la primera pregunta fue, bueno, yo no, o sea, salió algún compromisario y dijo pues, que él no creía directamente en este presupuesto, pero ¿qué pasaría si no se aprobase? Y aquí no hubo preguntas así, o sea, quedó todo un poco en el aire, pues que pensé que todos sabíamos qué es lo que podía pasar, así que bueno. Sí. Yo creo que en el caso de Romeu, lo que marca más la diferencia es que sabe de lo que habla. Sí. O sea, tiene una seguridad propia del que sabe de lo que habla. Moix no la tiene porque en muchos aspectos no sabía de lo que hablaba. No ha entendido, no ha sabido nunca cómo funciona el Barça o cómo funciona la economía de un club de fútbol. Y Romeu se le veía, como decía Mijal, totalmente confiado, con una seguridad en sí mismo y en lo que estaba transmitiendo
fruto, creo yo, de saber de lo que hablas. Oye, si tú estás hablando de refinanciación, señor Romeu te explica condiciones, cómo hacerlo tal y cual, perfecto. ¿Tú lo ves claro? Adelante. Por eso, te iba a decir, por eso te hemos votado, pero en el caso concreto de Romeu no, porque no lo votamos. Pero bueno, por eso se ha votado a esta Junta, para que tome decisiones y para que nos podamos poner en sus manos. Pues Romeu, igual que Laporta, te ofrece eso, te ofrece un cobijo donde, vale, pues vamos, porque lo veis claro, lo tenéis claro, sabéis cómo hacerlo, pues vamos con vosotros, confianza plena. Ya está. Justo te quería decir, iba a tirarte una pregunta muy similar, que quizá nuestra psicología, llámale simple, ves a un tío que es eso, que tiene un poder, se lo ha ganado a nivel empresa, a nivel economía, pues es indiscutible. Ya lo vimos con el tema de los avales, que llegó como Salvador, ¿no? Con su empresa, bueno, que no es suya, pero ya nos entendemos. Y además, esa sonrisita que se nos ha puesto a los tres, pensando que tiene afán de no ser solo vicepresidente, sino algún día a lo mejor de dar el salto a la presidencia, piensas, el poder económico empresarial que tiene, el afán que parece que tiene de ser presidente en su día, ¿cómo puede ser malo? ¿No? Si este tío, en principio, que tiene conocimientos y tiene experiencia, creo que no lo podemos dudar. Y que lo de sí que podemos dudar es que a lo mejor sí que quiera ser presidente. Pero bueno, ya ha vuelto a sonreír Marc, ¿no? Que creo que nos queda un poco ahí. Quizás sí que es lo que decimos, que te lo vende Jordi Moix, estamos en lo de antes, ¿no? Y te lo vende un tío que te presenta esos dos avales, ¿no? Experiencia y ambición, ¿no? Al final, si me tengo que poner en manos de alguien, porque evidentemente tú escoges una junta para que dirija el club y tienes que confiar en esa gente. Si tengo que ponerme en manos de alguien, prefiero que sea en manos de alguien como Eduard Romeu, que es casi te diría un gestor más que un empresario. O sea, es un señor que gestiona una empresa de manera, yo creo que bastante correcta. Prefiero ponerme en sus manos que en manos de Jordi Moix, que no hace más que hundir inmobiliarias. O sea, es un tema de capacidad profesional. Luego, Romeu tendrá sus cosas y sus ambiciones y se equivocará como todo el mundo, evidentemente. Pero a priori, yo prefiero ponerme en manos de gente con conocimiento y talento que no en manos de gente profesionalmente incapacitada. Totalmente, ¿no? Sí, me parece que vamos todos un poco en ese sentido y al final quizá... Es un poco como en la política, ¿no? O sea, digamos en las elecciones normales, o sea, preferirías a un tipo que sí que alguna vez estuvo en el sector privado y sabe, pues, mandar, o sea, gestionar la empresa y no a alguien que nunca ha trabajado en nadie más de ser político. O sea, que creo que funciona igual. Exacto. Sí. Otro tema que salió y no lo pisaron un poquito, pero no dejaron muy claro, es el tema de la Superliga. Me gustaría un poco saber qué opinión tenéis, porque al final se quedó un poco en el aire. Bueno, un poco del todo, porque es que no se votó. Correcto. Es decir, ellos pues reiteraron darle el apoyo a la iniciativa de la Superliga, por mucho que ahora digamos que esté en stand-by, que no sepamos cuáles sean los pasos a seguir, aunque da la impresión que habrá algo más, porque todo indica ello. ¿Qué sensación, aparte de quedarse en el aire completamente, tú si tuvieras ahora que votar, Marc, ¿qué votarías en cuestión de la Superliga, teniendo en cuenta un poco el contexto económico y teniendo clara la ética que te supone la competición? Ahora, tal cual está todo, yo votaría en blanco, porque no sé lo que votaría. Es decir, no sé qué vamos a votar, qué va a ser la Superliga, qué formato va a tener, cuándo va a empezar, cómo vamos a participar. ¿Va a cerrarse? ¿Va a ser primando la capacidad deportiva y la competitividad? Es que no lo sabemos. O sea, yo en cuanto me presente en un proyecto de Superliga, es decir, yo conceptualmente la Superliga me encaja poco, porque creo que aísla, o sea, creo que el Barça tendría que trabajar más
por fomentar una mejor distribución de los ingresos del mundo del fútbol y mejorar la competitividad del mundo del fútbol, que no por aislar a los 10, 12, 15 clubes más ricos e intentar ser un poquito más ricos ellos. Esto como concepto. Bajando a la realidad, bajando a la tierra, entiendo que la atracción que tienen todos estos 15 clubes o los que sean es el 60-70% de la atracción que genera el fútbol europeo. Por lo tanto, entiendo que quieran potenciarlo y mejorarlo. Entiendo que quieran quitar a la UEFA del medio de la ecuación. O sea, lo de la UEFA es absolutamente lamentable y es lo primero que hay que hacer, limpiarla y quitarla. Pero me tienen que explicar qué va a ser la Superliga, cómo va a funcionar. Porque es que igual una Superliga de 12 miembros cerrada, sin capacidad de... O dicho de otro modo, una Superliga sin una Superliga 2 y una Superliga 3, pues no tiene sentido. Porque la gracia de la Superliga sería que los 12 más potentes del continente, más 2 o 3 que promocionen, o tienes que darle un punto de competitividad, porque si no, no... Es que si no te vas... A mí el básquet me gusta mucho, como ya sabéis, y la Euroliga de básquet me encanta, pero me encanta porque es básquet. Si fuera fútbol, que tiene un componente social que el básquet no tiene, tiene un impacto social que el básquet no tiene, le pediría a la Euroliga lo mismo que le estoy pidiendo a la Superliga, que es un poquito más de conciencia respecto al deporte que estás practicando. El fútbol tiene que ir un poquito más allá, no puede ser simplemente acumular millones y hacernos más ricos, sino que tiene que tener ese punto de ok, Barça, Madrid, United, Juve, tal, sois los que más ganan, perfecto. Vais a estar en la locomotora del tren, perfecto, pero hay un tren detrás, ¿eh? Y del tren hay que tirar, y tenemos que tirar entre todos. Yo ya asumo que tú vas delante en el vagón premium, ya lo asumo, pero tienes que ayudar a tirar de esto. Si es así, adelante. Tú, Mijal, ¿qué opinas? Un poco parecido a Marc. ¿Qué opinión tienes? Un poco sí, o sea, yo también habría, o sea, si hubiera habido una votación el domingo, pues habría votado en blanco, porque pues, no sabemos nada exactamente como Marc dijo, o sea que resulta que lo que dijo Florentino en el chiringuito, pues ahora Laporta vino a decir, o sea, ya parte de cómo lo ha dicho y tal, y dónde lo ha dicho, y bueno, que era... Quizás tumbó la idea que realmente tenía potencial para un buen tiempo, pero Laporta también pues vino a decir que ese era un plan para los primeros 2 años y luego ya era, pues, no sé, hacer algún tipo de acuerdo con UEFA y que los clubes que ganan, por ejemplo, hasta la Liga de Europa, pues que luego participan en Superliga, etcétera, etcétera. Pero, o sea, como concepto, pues sí, yo de acuerdo con Marc, no me cuadra eso, o sea, que especialmente tras el discurso de Florentino, que vamos, que el fútbol tiene que cambiar porque la gente joven no lo ve. Bueno, eso sí es cierto, pero si esto es una vía mediante la cual tiene que cambiar, pues de eso ya no estoy tan seguro. O sea, tenemos hasta un buen ejemplo, creo, de la Eurocopa de ahora, donde pues exactamente se hizo lo opuesto que la Superliga. O sea, no se cerró a las mejores selecciones, o sea, no se limitó a, por ejemplo, 8 selecciones que jugarían siempre, o sea, vamos, o sea, siempre jugaría España, Italia, Claro. Francia. O sea, nosotros no veríamos una Superliga jamás, o sea, no veríamos Polonia en la Eurocopa jamás, como tampoco vemos un equipo de Polaco en la Champions, pero en la Superliga pues aún menos, ni en 20, ni en 50 años. En la Champions no lo ves porque no es competitivo, porque no llega. Pero es que en la Superliga no la ves porque es que no tendrías ni la opción. Exactamente, así que eso sí que cambia la perspectiva, así que yo pues estaría muy interesado de ver cómo son los resultados de cómo se ven los partidos, o sea, las estadísticas en distintos países, porque yo creo que aquí, obviamente esta no ha sido la intención de la UEFA, porque vamos, nadie cree en sus buenas intenciones, pero yo creo que por casualidad les pudo haber salido algo bueno, que realmente nadie creía en este formato de 24 equipos y de repente, o sea, yo justo antes de empezar, pues te pones a ver un partido de Croacia contra Escocia que normalmente jamás verías, pero resulta que juegan por algo
ves los aficionados que sí que pues a cuales le importa un montón y tal. Acabas de dar con la clave, Mijal. Juegan por algo. Correcto. Es decir, tú vas a ver un Lech Poznan Atalanta si se juegan algo. Porque es fútbol, porque es competición y porque te gusta el fútbol. Y vas a ver un Levante Cádiz si se juegan algo. Si es un partido de relleno, no lo vas a ver. Vas a ver el de tu equipo. Si haces una Superliga en la cual tú vas a jugar contra los otros 11 mejores equipos de Europa, el primer año o los 2 primeros meses, fantástico, pero cuando vayas quinto o sexto o séptimo y no tengas opciones a nada, es que te dará lo mismo jugar contra el Bayern que contra el Levante, porque es que perderá un poquito de interés. Ni Entonces, tienes la opción de descender hasta, o sea, digamos, el riesgo. O sea, exacto. Tienes que jugarte algo. Siempre te tienes que jugar algo. Y la Superliga es justo el contrario de eso. Es tenerlo todo garantizado y no jugarte nada. Entonces, además, es que tú lo ilustras perfectamente. Un aficionado de Polonia, de Bulgaria, de Rumanía, hasta de Bélgica, es que no van a ver la Champions en su vida. El Anderlecht no va a entrar en Champions en su vida. Yo qué sé, el CSKA Sofia tampoco va a entrar en Champions en su vida. El Estrella Roja no va a entrar en Champions en su vida. Yo prefiero un modelo en el cual eventualmente me pueda encontrar al Lech Poznan, al Estrella Roja, yo qué sé. Yo lo prefiero, a mí me gusta más. Igual por romanticismo, por lo que sea, pero a mí me gusta más. Y para la gente de Belgrado, o para la gente de Sofía, o para la gente de Ghent, ese año que tienen 3 partidos de Champions en casa, pues es el mejor año de su vida. Pues ¿para qué vamos a quitarle eso? Totalmente, sí. Hay veces que el, digamos, entretenimiento no va de la mano del dinero. Lo podemos ver un poco también en España. Bueno, Mijal sigue mucho, pero con el cambio de la Copa del Rey, quizá han perdido en dinero, han perdido en televisión posiblemente, pero ha ganado en competición. Es Claro. decir, ahora nosotros hemos vivido esta Copa del Rey como hacía años que no vivíamos y simplemente ha sido por el cambio de formato. Aparte de que estamos viviendo un bache, pero el cambio de formato pues nos ha hecho vivir un Granada-Barça de, si no me equivoco, de cuartos con una intensidad bestial. Pero ese cambio de formato... Si no, ni le prestabas atención, claro. Si no, ni le prestabas atención. Pero y al final, sí, como decía Mijal, si lo que queremos es que las nuevas generaciones sigan enganchados al fútbol, como les demos productos de relleno que no hay competitividad, no se van a enganchar. No es un tema de estar 90 minutos o no estar. Eso es uno de los problemas. Pero el principal es que le tienes que dar ese chute de adrenalina, esa emoción. El fútbol, por definición, es un deporte que no es emocionante. Lo tienes que hacer emocionante, porque es un deporte largo, de poca anotación, intenso, pero no emocionante, salvo algunos partidos que sí que son más trepidantes. Hombre, lo tienes que hacer, le tienes que dar algo. Es que si no, no es como el baloncesto que tienes cada 24 segundos te pasa algo, ¿no? El fútbol, ¿no? El fútbol igual estás 30 minutos de una parte que dices, pues vaya coñazo. Sí. Pero como eso no sirva para nada, como sea de relleno, es que no lo vas a ver. Sí, tirando solo una reflexión y ahora seguiremos con otro tema. En estos días que se puso tan de moda hablar de la Superliga, del tema del entretenimiento del fútbol, si se iba a acabar con las nuevas generaciones y tal, si no me equivoco, Miguel Quintana hablaba un poco de que el fútbol no era un entretenimiento, sino que eran emociones, ¿no? Que teníamos que aprender a entender que el fútbol era aburrirse, era divertirse, era llorar y era reír, y era gritar como un loco. Es decir, sí que creo en eso, creo completamente en ese estilo de fútbol y que no creo que deba ser un entretenimiento y que no haya que forzarlo tanto a que sea un entretenimiento. Es el tema. Pero sí que es cierto que hay cambios de formato que le podrían venir muy bien al fútbol. Seguro que sí, seguro que se puede mejorar, pero no se puede forzar ni puedes pretender a veces, o sea, puedes hacer concesiones estéticas para que sea más atractivo el producto, evidentemente que sí. Puedes modificar el formato reglamentario, competiciones, claro que lo tienes que hacer, no lo puedes hacer, lo tienes que hacer, porque tienes que mejorar tu producto, digamos. Pero de ahí a simplemente, al final, esto es abrir la nevera de casa,
coger paté, caviar, champán y los 5 mejores ingredientes que tengas y te pones a comer eso. La Superliga es esto. Sí. Como no me des algo más, al tercer día de paté, caviar y champán, cojo el paté, el caviar y el champán, lo pongo aquí y me voy al McDonald's. Porque necesito cambiar, necesito ver cosas distintas. Hombre, la Champions, parte de la gracia es esta. Y no estoy haciendo un alegato defendiendo la Champions, ni mucho menos, pero me parece un formato bastante más democrático que la Superliga. Me llama más la atención y hay que corregirla y arreglarla y mejorarla. Pero, hombre, me parece que da mucho más juego a clubes y a países menos competitivos y para mí el fútbol trata en buena parte de eso. Sí, además la Champions con el repartimiento económico que hace ya se está volviendo, no una Superliga, pero se está volviendo muy selecta. Al final de cuartos de final, semifinales, final, suelen estar los 8 equipos de siempre y el aficionado neutro cuando ve aparecer un Ajax, como en su momento, claro. Nos hace verlo porque es algo diferente y algo que atrae, ¿no? Pero esto con la Superliga no va a pasar. Correcto. Porque no va a estar. Por lo menos en la Champions está. Luego, si quieres, repartimos el dinero mejor. Si quiere cobrar más el Barça, que cobre. O sea, el tema es que el pequeño tiene que estar. Tenga la opción. Porque se te va a colar. Algún año se te va a colar. Te va a salir el Atalanta de turno, te va a salir el Mónaco de turno, el Porto de turno. Se te va a colar. Uno de cada 10 años, sí. Pero se te va a colar. Sí, pues exactamente por eso esa ha sido la motivación, ¿no? O sea, porque vamos, las motivaciones de la UEFA son malas, obviamente, pero la motivación que expresó Florentino Pérez, pues también, yo creo que fue mala, especialmente por parte de los clubes ingleses, que en aquel momento, pues, básicamente la mitad de los clubes que iban a entrar a la Superliga, pues no iban a entrar en la Champions, tal y como iban en su liga, tal y como iban en la Champions. Y yo creo que justamente no se querían permitir eso. O sea, que vamos, o sea, yo no creo que, honestamente, también se puede comprobar, pero si tienes una Champions 5 años sin AC Milano, pues está mal, pero la Champions no se muere por eso. He puesto el dato justo hoy porque lo he conocido hoy y me ha parecido muy curioso. El Manchester United, finalista de Europa League, ha ingresado en Europa League 12 millones de libras. En Champions League, que jugó 3 partidos de fase de grupos y le eliminaron, ingresó 55. Es que si la UEFA es la primera que tiene este desequilibrio, o sea, la UEFA League no es que sea segunda división, es que es tercera regional. Porque si en 3 partidos de Champions ingresas 55 millones y llegando a la final de Europa League solo ingresas 12, es que no lo vas a equilibrar nunca. El finalista de Europa League tiene que ingresar 50 millones de euros y el que cae en fase de grupos de la Champions que ingrese 55. Es que así vas a hacer el balance. O sea, hay muchas cosas a corregir. A mí sí que para terminar, me gustó mucho la comparación que hizo David con la Copa del Rey, que yo creo que exactamente pues, es el formato que, imagínate que te quedas con los mismos 32 equipos, pero pues tienes un partido único, por ejemplo, contra Ferencváros o contra el Dinamo Kiev, y en cada partido puedes quedar eliminado. O sea, esto es la Copa de Europa. Sí. Exactamente. Esto es la Copa de Europa. Sí, lo que tendrías el problema, porque ocurriría, porque el fútbol es así, que a lo mejor te gana la Copa de Europa el Ferencváros y eso ya no da dinero. Bueno, claro. Y ahí entramos en esa dinámica de que el entretenimiento, la pasión, la intensidad no va cogida de la mano de la riqueza, ¿no? Exactamente. Sí, sí. Nada, ya que hemos entrado en calor y ya vamos a ir cerrando y creo que ya estáis cogiendo una relación, porque ya a Marc, ya para convencerlo para que venga al estadio, le tengo que decir que viene Mijal y así seguro que me dice que sí. Mijal, me gustaría, porque quizá no te pudiste expresar bien en su momento y además Marc yo lo considero experto en este tema, que le hagas a Marc un poco la pregunta que le quisiste hacer a Joan Laporta en la asamblea y así también cerramos tocando este tema. Sí, o sea, es verdad que no me supe expresar bien, que
básicamente me cogió el estrés y bueno, o sea, también pues se me olvidó completamente las palabras. Se te olvidó el castellano de golpe, ¿no? Sí, hasta no sé si fue por el idioma, no sé si no habría ocurrido lo mismo con el polaco hasta, pero que no estaba Michal, preparado para ello. yo creo que si le preguntas en polaco, la Porta algo te responde. Sí. Seguro que sí. Pues pero no estaba preparado para eso, pero lo que sí, lo que me gustó saber, básicamente lo que me gustó preguntar era pues precisamente cuál es la verdadera intención de abrir el club para los socios, digamos, porque, o sea, no nos podemos engañar, o sea, la mayoría de los socios que se van a inscribir, pues serán los socios como yo del extranjero, los socios que no vivimos en Barcelona y pues especialmente durante el último año, pues ha sido bastante difícil quedar implicado, pues empezando por la moción de censura que te tenías que venir porque online no se puede. Luego las elecciones, se hace las elecciones porque se hace voto por correo, pero no se lo hace para precisamente la gente que más lo necesita, que son la gente que viven fuera y que no pueden venir por el COVID a España. O sea que para mí era totalmente absurdo. Y luego te montan una asamblea, no te lo dicen hasta el último día, o sea que, vamos, lo tenían que decir 15 días antes. Lo decían 10, al final lo dijeron 16 días antes, fijaron una fecha para el 4 de julio y yo, por ejemplo, me empecé a organizar el viaje para el 4 de julio y luego ni siquiera han pasado 24 horas y resulta que es 20 de junio. O sea, ¿cómo puedes hacer esto en plena pandemia si pues quieres, o sea, abrir el club para los socios de todo el mundo? O sea, se supone que quieres que participen en la vida social del club y pues no es tan fácil para todos nosotros de simplemente coger el metro y bajar en Scores. O sea, básicamente, pues a mí me gustaría, por ejemplo, este era el tema, uno de los temas que Mark sí que trataba con Víctor Ford, que era el voto electrónico, que simplemente ayudaría mucho. O sea, y también no tener que pasar, pues exactamente, yo creo que también ayudaría a la gente que viven ahí, de no tener que pasar estas 7 horas pues en el estadio, en el Palau o donde sea, sino poder votar pues en casa, en la playa, en donde sea. Y básicamente eso es lo que quise saber, porque si solamente es un intento de pues ganar más liquidez, porque más socios pues vendrán de repente, te pagarán cuota y bien, pues no me parece bueno. Y si realmente queremos que la gente se una y que el club sea democrático, pues hay que darles la posibilidad de hacerlo. Sí, yo creo que las motivaciones que pueda haber, no creo que sea una motivación económica en el sentido que, ¿qué puedes esperar tú de altas de nuevos socios? ¿20.000, 30.000, 100.000? Esto no nos va a sacar de pobres. O sea, por ahí no vamos a solucionar gran cosa. Por lo tanto, no creo que sea la motivación. Creo que puede ir más en dos pilares. Uno, el concepto del club. El Barça como club democrático, abierto y universal tiene que estar abierto a que todo el mundo se pueda hacer socio. Es irracional que te digas un club democrático y universal, pero restrinjas las altas a si eres familiar o conocido y tal. Este es un pilar. El otro pilar creo que pasa en buena parte por simplemente democratizar el club, o sea, hacerlo más plural y más abierto. Esto es donde viene el trabajo duro ahora, como decías tú. No es, o sea, tú no tienes un club más democrático simplemente por dar entrada libre a los socios, sino que tienes que complementar eso con una serie de medidas, muchas, y cambios normativos y cambios operativos y cambios en la manera de trabajar del club que impliquen al socio de aquí y de fuera con las herramientas y las facilidades que a día de hoy podemos tener. No sé, ignoro sinceramente si el plan es ese. Quiero creer que sí, porque en campaña se habló y se dijo que iba a ser así, pero no tendría demasiado sentido una apertura de registro de socios si no va acompañada de una mayor participación, mayor democratización, más herramientas para los socios para estar conectados con el día a día, etcétera. Esperemos que vaya por ahí, Michal, el tema.
y si no, ya apretaremos entre todos para que pueda ir por ahí, porque es nuestra obligación hacerlo. Hemos reconocido la figura de Joan Laporta, hemos también hablado de Romeu y una de las figuras que tendría bastante parte de culpa de este tema que estamos hablando de los socios, podemos decir que sería Elena Ford, Marc. Sí. Si hemos alabado la figura de Laporta y de Romeu, entre comillas, digamos que en campaña Elena fue tu rival, digamos. Me acuerdo en un debate en el que Tijuga, si no me equivoco, en el especial que hacen ellos, en la Llotja, correcto, sí, de Adrià Soldevila y Sergi Escudero. Cuéntame, ¿qué te parece la figura de Elena Ford dejando de lado órdenes del día, debates y campañas? ¿Es otra de esas personas que te puede conquistar o no? Sí, o sea, yo con Elena tengo mucha relación de hace muchos años, pues mira, desde 2014, 7 años o 6 años. Tenemos una visión del club muy parecida, yo te diría 95% igual. Discrepamos en algunas cosas como todo el mundo en la vida. Ella evidentemente iba a escoger Laporta por razones más que obvias. Yo tenía un poquito más de márgenes en ese sentido, podía escoger uno u otro porque no tenía una vinculación especial con ninguno de los dos. Pero ya te digo, yo creo que Elena va a hacer un gran trabajo, no solo como vicepresidenta institucional, sino como portavoz del club también. Me parece un acierto que tenga esta relevancia dentro de la Junta, porque es el perfil de directivo que, o sea, yo creo que tiene que haber dos perfiles de directivo que son el profesional, el gestor, el tecnócrata, para entendernos, digamos, no específicamente de números, también en áreas deportivas. O sea, el que sabe de lo que va al tema, y luego tiene que haber el perfil o el sector de la directiva de la piel, de la emoción, del olfato, del tacto. Y Elena cumple con este rol y además lo hace con relevancia. O sea, que está muy bien. Y ya te digo, de Elena, ¿qué espero? Pues espero que sea Elena que haga lo que hemos hablado muchas veces que se tiene que hacer en el Barça, que tenga el margen de maniobra para llevar al club donde queremos que esté. Y por mi parte, y ella lo sabe porque lo hemos dicho 1000 veces, incluso nos hemos llamado después de las elecciones para, oye, tengo una duda, miramos tal, no sé qué. Colaboración absoluta, faltaría más. Ya no porque sea Elena que tengo la relación personal, sino porque es que sea quien sea, salvo que sea una junta de Bartomeu de Freixas, si son de los míos, para entendernos, si son de los buenos, hombre, toda la ayuda del mundo, toda la que el club quiera la tendrá. Y si es Elena, más. Hombre, si dices que coincidís en un 95% y lo dices hablando del Barça, que siempre hay muchos sismos y muchas diferencias, por mi parte podemos estar tranquilos porque creo que quiere el club como lo puedes querer tú o como lo puede querer mi hija. Si te revisas los programas electorales de Sí al Futuro y de Joan Laporta, en el aspecto social por lo menos, no eran muy distintos. No, el especial de la Llotja, podemos decir que a veces no sabía el argumento, si os quitábamos las voces y lo hacíamos por escrito, lo podías firmar tú, lo podía firmar ella, evidentemente había otro argumento un poco más disonante con... Sí, bueno, pero ese ya con sus historias, pero yo tal vez desarrollé un programa más pragmático, digamos, más fáctico, más de políticas activas, y Elena desarrolla un programa más teórico, más filosófico, más de concepto, porque ella evidentemente tiene más experiencia que yo ha sido directiva y tiene una trayectoria ya por edad, porque es mayor que yo, más proclive a poder desarrollar un marco teórico del Barça. Yo no solo lo puedo desarrollar, sino que lo he hecho, pero me gusta más, también por deformación profesional, ir a cosas concretas. O sea, ¿cómo entendemos el Barça? ¿Lo entendemos así? Perfecto. ¿Cómo plasmamos esto a la hora de la verdad? Lo que decíamos antes de, ¿abrimos el club? Sí, claro que lo abrimos. ¿Cómo lo plasmamos? Vale, pues lo abrimos
y creamos pues las ligas de socios, creamos procesos participativos, creamos encuestas, creamos referéndums online. Todo esto es abrir el club. No es solo la idea o el concepto, hay que llevarlo, hay que bajarlo a la tierra. Y en ese sentido, en el fondo nos encontraremos siempre, con Elena al final del camino nos encontraremos, pero igual llegamos por vías distintas. Sí, ahora ha aparecido por aquí, por el chat, un amigo nuestro de un podcast que se llama Calle Butarque de Leganés, que os pongo un poco en contexto, sí. Que normalmente son bastante, podemos decir que es una especie de la sotana de allí, ¿vale? Más para que te pongas en contexto. Y en el chat, hoy lo he visto un poco serio, digo, voy a tener que invitar alguna vez más, porque pone Randu Garri, un saludo, y Laporta y compañía le van a dejar hacer a Elena Ford. Voy a responder yo y luego te explayas tú, pero yo creo que sí, que creo que es una persona con relevancia en la Junta y yo, en mi opinión, creo que es una persona que si antes ha dejado caer aquello Míjal de ya sabemos cómo van las directivas de Laporta, que a veces hay alguien que salta, si ella fuera una de las personas que salta, creo que todos, ojo, ahí nos pondríamos un poco, creo que en defensa. Y es un poco una piedra de toque. Para que salte Elena tiene que pasar algo muy gordo. Muy gordo. En el sentido de que la relación que tiene con Jan, habiendo pasado lo que han pasado de acción de responsabilidad y toda la trayectoria, hombre, tendría que pasar algo muy gordo. Yo no creo, no lo veo. Ahora, que pueda desarrollar o no pueda, yo creo que va a venir más limitado por la propia situación del club que no por permisos o no permisos de la Junta. Es decir, Elena podrá hacer, igual que cualquier otro directivo, podrá hacer en tanto que el club tenga capacidad de hacer, no en tanto que la Junta limite más o menos. Porque al final, si tú quieres desarrollar un programa en el área social de X cosa, pues como no tengas los contratos adecuados con jugadores, el dinero adecuado en el banco y los sponsors adecuados, no lo vas a poder hacer. Y ahora mismo el club no tiene estas condiciones, hay que construirlas y empezar a desarrollar. Otra vez, depósito de confianza hasta aquí. O sea, confianza máxima. Ya lo veremos, pero confianza máxima. Sí, pues nada, creo que es una buena manera de cerrar con esa confianza máxima, ya que se nos puede catalogar a veces un poco de pesimistas y, ¿no? Nada, muchas gracias, Marc, muchas gracias, Míjal. Siempre os invitamos a temas un poco, digamos, no tensos, pero sí que son, no lo ameno que es la pelota rodando por el césped, ¿no? Casi mejor, casi mejor, sí. David, porque si nos podemos hablar de fútbol, yo voy a quedar retratado, ya te lo digo. No, pero sí que algún día ya os llamaré para alguna victoria importante. Dejaros disfrutar un poco, sí, dejaros disfrutar un poco. No os llamaré cuando Ronald ponga 3 centrales y doble pivote. Míjal, vuelvo a repetirlo. Muchas gracias por venir al podcast y muchas gracias por demostrar el barcelonismo como lo demuestras y podemos decir que eres un ejemplo de que alguien que dude de abrir la veda a los socios, digamos, de fuera, creo que siempre les diré tu caso y espero que podamos también engañar a Adrián un día y presentarlo aquí en sociedad en el estadio. Gracias. Y Marc, reitero las gracias de la moción. Creo que eres un activo del club muy importante y creo que te vuelvo a repetir que cada día que pasa es más importante el trabajo que habéis hecho entre todos. Para mi gusto fuiste una de las figuras visibles y reitero las gracias, simplemente. Pues yo te lo agradezco mucho, como te decía antes, mencionando, como decíamos, a todos los compañeros, pero te agradezco el detalle y la mención especial y la hago extensiva, evidentemente, a Míjal, que es vamos, santo de mi devoción, él lo sabe. Me parece un fenómeno, me parece un crack, me parece un ejemplo, sinceramente. O sea que, nada, todos los aplausos. Nosotros tiramos adelante la moción para que gente como Míjal pudiera venir a firmar. Y pudo fallar alguna gente, pero gente como Míjal no falló. Y por eso ganamos. Correcto. Pues nada, los que hayan llegado hasta aquí, 1 hora y media de temas un poco diferentes a los que nos atañen de normal. Hoy no hemos hecho paja y plantillas y mercado. Pues yo os tengo una pregunta final para terminar. Perfecto. O sea, sabe, pues, como estamos bien vivo y no lo vais a publicar cuando ya no sea actual, ¿saldrá tanto España como Polonia del grupo o no?
después del partido de sábado, que por cierto, pues para mí fue una experiencia buena verlo en Barcelona. Pues, mira, yo tengo un conflicto de intereses con España. O sea, a mí España en general me interesa poco la selección. Preferiría que perdiera, honestamente te lo digo. Pero en esta ocasión, dado que Luis Enrique ha tenido los huevos de torearse a toda la prensa madrileña, no me importaría que pasara, me haría gracia. Firmarías una victoria con gol de Laporte, ¿no? Exacto. Sí, bueno, vamos a ver qué pasa, Mijal. Nosotros es que yo creo que aquí se vive de otra manera, al menos en Barcelona. Parte de... Sí que hay... Barcelona evidentemente es muy grande y sí que existe un sentimiento hasta la selección española, pero es evidente que hay otra parte de Barcelona que no lo siente así. Evidentemente creo que en Polonia hay una unidad más grande. No creo que nadie vaya en contra de la selección allá. Quizá haya gente que no le interese sin más. Pero bueno, veremos a ver qué ocurre. Sí que y Polonia, ya solo por Lewandowski, que merece llegar tan lejos como sea posible, y por la camiseta, que tenéis una de las camisetas más bonitas de la Eurocopa, ya solo por eso, oye, cuantos más partidos mejor. Sí, no, y nosotros ya vamos con Mijal, coño. Entre Mijal y Adrián ya somos... pues nada, y con este último toque que hemos hecho, muchas gracias a los dos y los que han llegado a esta hora y media de programa, pues esperemos que hayamos podido poner un poquito de luz en temas que a veces son un poco complejos. También reconocer que ahora en el 2021 estamos viendo, digamos, medios quizás sí que se deben a ciertos intereses, pero hay otra gente que a veces, puedo decir abiertamente, no son santo de mi devoción, como posiblemente puedan ser gente muy dispar como Víctor Palacios, Adrián Sánchez, Gerard Romero, que están con sus movidas de Twitch y estas historias, pero están teniendo una libertad y ciertamente están teniendo un gran compromiso en estos temas. Podemos decir que a veces el 80% de su contenido pueda ser, en cierto modo, un poco sensacionalista, pero por ejemplo, Víctor se cascó 7 horas de directo y luego da mucha voz a estos temas. Marc lo sabe bien, posiblemente le han invitado a muchas de estas historias y al final son gente con una audiencia muy grande, no como nosotros, y al final se hace que la asamblea tenga más poder. Y eso es buenísimo para el barcelonismo, que gente que quizá no esté tan puesta, porque esté Víctor Palacios dándolo, creo que tuvo una media de 600, 700 espectadores de media. Mira, casi tantos como compromisarios. Exactamente. Sí, me extrañaría sinceramente que la web del club llegara a esos números. Puedo equivocar. Mira, yo te doy un ejemplo, David, para que veas la importancia de esto que estás diciendo. En 2014, cuando empezamos con Manifest Blaugrana, una de las primeras cosas que hicimos fue reclamar la apertura de la oficina del compromisario, porque era una oficina que estaba prevista en los estatutos, pero no existía. No se había utilizado nunca se había abierto. Este era el interés que tenía la asamblea en 2014. Ninguno. Nadie se preocupaba de la asamblea. Iban los compromisarios el día de la asamblea, votaban lo que tenían que votar y ya está. De 2014 hacia aquí hemos conseguido, en buena parte por la negligencia de Bartomeu, que ha obligado a poner los focos, hemos conseguido entre todos, medios, socios y club, hemos conseguido que se preste atención a la asamblea, que sea un punto que ya se espera. Oye, pues todo esto que hemos ganado, iniciativas como la de Víctor de conectar, este post-análisis que hacemos aquí en Estadio Johan o la previa que hicimos con todos los grupos del viernes, todo esto ayuda a que se tome conciencia de que el órgano de poder del club es la asamblea y hay que estar pendientes. Totalmente, ¿no? Quería, ya que es una noche un tanto reivindicativa, ¿no? Como hemos ido nombrando, que si la moción, que si el Bartugate, pues también decir eso, que hay otra gente que hay veces que puedes estar o no de acuerdo con su contenido, pero cuando hacen un contenido que creo que le hace mucho bien al barcelonismo y el otro contenido, digamos, que tampoco le hace daño, hay que reconocerlo y hay que apoyarlo porque al final mucha gente joven ve esos canales y esa gente joven luego estará allá y al final será los que nos puedan salvar de que el club se vea como se ha visto estos 10 años. Sí, señor. Nada, muchas gracias a todos.
espero engañaros en otra ocasión. Esperemos que vivamos unos años de bonanza y que os tenga que llamar para... No tengas ninguna duda, no tengas ninguna duda. Irá mejor seguro. Que os tenga que llamar para celebrar títulos o para que, no sé, que a nivel institucional seamos otra vez, ¿no? Que llevemos UNICEF a la ONU y os llame y os diga, oye, mira, lo que hemos hecho, estamos orgullosos que hace años que no lo tenemos. Sí, señor. Muchas gracias a todos una vez más y nos escuchamos en otro podcast. Un saludo, Marc. Un saludo, Michal. Gracias, un saludo. Buenas noches, chao.